Bienvenidos chicos y chicas nuevamente a una experiencia más de aprendizaje de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje número 2. Descubrimos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia. Estaremos trabajando en el área de comunicación con la actividad ¿Cómo percibimos los cambios en nuestra familia? Recuerden que el día de hoy la actividad que vamos a presentar es elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. El reto de aprendizaje de esta experiencia es promover el fortalecimiento de los vínculos familiares. Recuerden chicos leer y poner mucha atención a los textos y seguir las indicaciones hasta el final. Tengan a la mano su cuaderno u hojas de reuso, lápiz, lapicero, borrador, colores, todo lo que tengan a la mano para comenzar nuestro trabajo hoy. Así que vamos a iniciar. Ayer leímos un diálogo entre Pierina y Tito, que conversaron sobre la situación que han experimentado durante todo el tiempo de la pandemia y que tuvieron que acatar el aislamiento social. Mencionaron algunas situaciones problemáticas que se presentaron, pero también mencionaron los cambios que han ocurrido en las familias y cómo lograron identificar y sacar provecho a estas situaciones para convertirlas en situaciones positivas para convivir en familia. Pues el día de hoy, ¿qué es lo que voy a aprender? Si te estás preguntando esto, vamos a responder. Aprenderé a identificar cambios producidos en mi familia durante el tiempo de emergencia sanitaria, así como emociones y oportunidades vividas a partir de la aplicación y análisis de una entrevista. Chicos, ¿saben qué es una entrevista? Pues hoy van a aprender a planificar su propia entrevista. ¿Qué es lo que vas a lograr el día de hoy? Primero, planificaré la redacción de un guión de entrevista a mis familiares. Redactaré un guión para entrevistar a mis familiares con el fin de recoger información sobre cómo perciben los cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia y cómo se sienten frente a ello. Así que vamos chicos, vamos a dar inicio a esta actividad. En su conversación con Pierina, y Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por ello, ella dijo que iba a elaborar una entrevista dirigida a su familia. Esa es una buena idea, chicos. ¿Qué te parece su idea? ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten ellos? Para ello vas a recoger esta información porque te va a ayudar a realizar tu propia entrevista como lo hará Pierina. A continuación, brindamos algunas orientaciones para que puedas elaborarla siguiendo paso a paso todo el proceso de escritura de tu entrevista. La pregunta que vas a responder es, ¿qué es una entrevista? ¿Para qué sirve y cómo se organiza? Para responder a estas preguntas vamos a leer primero qué es una entrevista. La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado, a los dos entrevistados, con el fin de obtener una información o una opinión o bien cómo conocer la personalidad de alguien. En resumen, la entrevista es un diálogo respetuoso, alturado. ¿Para qué? Para identificar información relevante que sea de la opinión pública. ¿Ya, chicos? Entonces, la entrevista es un diálogo, ¿ya? Respetuoso. Ustedes se habrán dado cuenta que a veces hay periodistas que entrevistan y se ponen a pelear con el entrevistado. No, eso está muy mal. No se debe de hacer. Pelear no. ¿Por qué? Porque las personas que miran la entrevista son los que van a sacar su conclusión. Entonces, un periodista lo único que hace es entrevistar respetuosamente, alturadamente al entrevistado. Se puede entrevistar a uno, a dos, ¿no? Pero
siempre respetando la opinión del entrevistado. En este caso, chicos, les he puesto aquí este ejemplo, ¿no? Porque son los periodistas que utilizan mayormente esta técnica de la entrevista para recabar información. En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que aunque el entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la entrevista. Así es, chicos y chicas. La entrevista es utilizada mayormente por los periodistas y se utiliza para recabar información importante. ¿Para quiénes está dirigido la entrevista? Para las personas o el público, ¿ya? Para ellos está dirigida la entrevista. Solamente la persona que entrevista hace el recojo de información a través de las preguntas. Es el público que ya va a dar su punto de vista, ¿no? Si está de acuerdo o no. Si es que puede decir, ¿no? Que cree en las respuestas del entrevistado. Pero el periodista no puede hacer juicio, ¿no? Del entrevistado. Entonces, hay que tener bien en claro eso, que la entrevista es solamente para encontrar información importante. Así que, vamos chicos, porque ahora vas a utilizar tú lo que es la entrevista y no vaya a ser que después estés allí discutiendo porque tú viste en la televisión que así se hace la entrevista. No. Así no se hacen las entrevistas. Las entrevistas es un diálogo alturado, una conversación respetuosa, ¿ya? Así que vamos a ver, porque aquí también nos pregunta para qué sirve y cómo se organiza. Vamos a ver la organización que debe de tener una entrevista. Y aquí te presento las partes de la entrevista. La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. A ver, entonces, la entrevista tiene la primera parte, ¿no? Que es la presentación breve. Se puede hacer la presentación del entrevistado, como dar sus nombres, sus datos, ¿no? Y luego de allí se da la información de lo más importante o lo principal, que es el tema que se va a tratar. Luego está la segunda parte, que es el cuerpo de la entrevista. Esta está formada por preguntas y las respuestas. Es importante elegir las preguntas. Las preguntas deben ser interesantes para el público y adecuadas para el entrevistado para que transmita sus experiencias. También deben ser breves, claras y muy respetuosas. Así que chicos, entonces el cuerpo de este texto de la entrevista vendría a ser lo que es las preguntas y respuestas. Y por último, el cierre de la entrevista. El cierre de la entrevista debe ser conciso. ¿Qué quiere decir? Pequeño, corto, lo más importante, breve, eso quiere decir, ¿ya? El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal, ya al finalizar nada más la entrevista, ¿ya chicos? Entonces, la entrevista está formada por 3 partes: la presentación, el cuerpo y el cierre. Y hasta aquí ya hemos leído lo que es entonces la entrevista y podemos responder a estas preguntas. ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se organiza? La entrevista es un diálogo respetuoso que sirve para recoger información y se organiza con la presentación, cuerpo y cierre. Y ahí está la respuesta a las primeras preguntas. Muy bien, chicos y chicas, espero que hasta aquí me hayan comprendido acerca de la entrevista, porque ustedes la van a aplicar luego. Recuerden, chicos, que estas partes de la entrevista se tiene que hacer de manera oral, ¿ya? Porque es una entrevista oral. Entonces, la presentación lo vas a hacer al momento de saludar a tu entrevistado, ¿ya? Al momento de saludarlo y de presentarle el tema, de qué es lo que van a tratar. Luego le vas a hacer las preguntas y tú vas a ir anotando sus respuestas. Las preguntas te voy a enseñar a hacerlas en las otras diapositivas. Y por último, el cierre es la despedida
y el agradecimiento por haber respondido a tus preguntas, ¿ya chicos? Entonces, todo va a ser de manera oral. Solamente vas a anotar sus respuestas a tus preguntas. Siguiente pregunta que nos hacen. ¿Alguna vez has realizado una entrevista? Indaga entre tus familiares y pregúntales si alguna vez has sido entrevistado o entrevistadores. Solicítales que te cuenten, ¿no? Su experiencia, cómo fue. Quizás tienes primos, tíos que han realizado o son, ¿no? Periodistas. Entonces, pregúntales si es cómo les ha ido, qué es lo que sienten cuando preguntan. Ustedes pueden, chicos, indagar en todo lo que ustedes deseen, ¿no? Si es que ellos han hecho entrevistas cuando iban al colegio también, porque siempre se practica lo que es la entrevista. Pregúntales cómo lo hacían, para que ustedes tengan conocimiento de también cómo hacer su entrevista. En esta pregunta, la respuesta es personal, chicos, ¿ya? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes familiares y de acuerdo a lo que te responden, tú vas a contestar, ¿ya? Pero les voy a dar un ejemplo de contestar a esta pregunta. Sí, he realizado entrevistas el año pasado en mis actividades y mis familiares fueron entrevistados por mí. Bueno, esa es una parte de cómo he respondido a esta pregunta, pero ustedes pueden dar su propia respuesta. Para tener claridad sobre cómo elaborar tu entrevista, te sugerimos que tengas en cuenta las siguientes orientaciones. Primero, ten presente el propósito de la entrevista. ¿Cuál es el propósito de nuestra entrevista? Lo que vamos a hacer, nuestra entrevista tiene como propósito identificar los cambios y emociones, ¿no?, que han vivido en familia. También tienes que tener en cuenta la formulación de preguntas de manera sencilla y clara, lo más corto posible, para que la persona a la que vas a entrevistar entienda tu pregunta y te responda con facilidad. Si no, vas a tener que formular nuevamente la pregunta de diferente manera. Entonces, vamos a ver. Las preguntas deben ser directas para que respondan lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿qué sentiste cuando el presidente anunció el inicio de la cuarentena? Es una pregunta directa, de frente, para que te responda, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Qué sentiste? ¿No? Entonces, la persona se limitará a que te respondan sobre sus sentimientos, ¿ya? No hay que hacer tan larga la pregunta. Hay que hacerlas directas, nada más para recoger la información que queremos. Recuérdense que nosotros o ustedes van a identificar cambios y emociones, así que en base a ello es lo que ustedes van a preguntar. Siguiente paso o orientación que se te da. Recuerda colocar los signos de interrogación al formular las preguntas. Recuerden, chicos, que cuando es una entrevista escrita, porque también se da, ¿no? Cuando es una entrevista escrita y tú vas a enviar de repente tus preguntas por WhatsApp para tus familiares que no viven contigo, quizás no le vas a hacer una entrevista hablada o oral porque viven lejos, ¿no? Entonces, tu entrevista la puedes hacer escrita también. ¿Cómo vas a hacer? Lo vas a escribir a través del WhatsApp o cualquier aplicación que tengas que sea para conversar, ¿no? También enviar mensajes. Entonces, no te olvides de escribir los signos de interrogación, porque si tú no le colocas signo de interrogación, la persona que recibe tu pregunta no va a saber si le estás preguntando o no. Va a pensar que tú le estás afirmando. Entonces, es necesario identificar tus preguntas con los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿qué cambio en tu vida has adquirido antes de la pandemia que no hacías? Bueno, aquí hay un error en la escritura, pero ustedes lo van a corregir. Lo que quiero que sepan es que aquí, al inicio, tienen que colocar el signo de interrogación y al finalizar también entre la pregunta se coloca el signo de interrogación de cierre. Así que, chicos, no olvidar ese detalle, muy importante. Las preguntas deben guardar relación con el tema, ¿ya? El tema de nuestro trabajo, el tema importante que vamos a realizar hoy. ¿Cuál era? Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares.
¿ya? Este es el tema que vamos a tratar, que estamos tratando el día de hoy. Entonces, tu entrevista tiene que basarse a la identificación de cambios, ¿no? Y de las actitudes que han tomado tus familiares. Entonces, las preguntas tienen que estar basadas a este tema. Por ejemplo, acá, ¿qué sentiste? Estamos hablando de actitudes y de emociones. Y la siguiente pregunta es cambio en tu vida. Entonces aquí también están lo que es los cambios. Así que prestamos mucha atención y no salirnos del tema propuesto. Siguiente orientación que debes de seguir. El número de preguntas debe ser solo el necesario, no muchas ni muy pocas, ¿ya? Tiene que ser lo necesario. Preguntas que te ayuden a identificar los cambios y actitudes, nada más. Si tú en 2, 3 preguntas identificaste las actitudes y los sentimientos, perfecto, ya no tienes que hacer más. Si tú en 1, 2, 3 preguntas identificaste los cambios que hay en esa persona al entrevistado, entonces ya no necesitas más preguntas, porque es lo necesario para recabar información nada más, ¿ya? Para recolectar información. Entonces, elabora una entrevista para identificar los cambios y actitudes nada más, ¿ya? En base a eso vas a trabajar. Manos a la obra. Planifica ahora tu entrevista. Para elaborar tu entrevista, en primer lugar debes de planificarla, ¿ya? Una buena planificación implica que tengas claros los siguientes aspectos por los cuales vas a guiarte para dar el motivo de tus preguntas, ¿ya? Para que pueda ser más fácil elaborar tus preguntas para adquirir la información necesaria que tú vas a querer para realizar tu actividad. Recuerden que la entrevista tiene que estar basada a lo que dijo Pierina. ¿Se acuerdan que dijo Pierina? Que quería ayudar a su familia o a su hermana para que se sienta mejor en casa. Así que vamos entonces a planificar analizando estos aspectos. ¿Para qué elaboraré mi entrevista? ¿Para qué? Ustedes, a ver, identifiquen, ¿para qué podrían hacer entonces esta entrevista? Para identificar cambios y emociones en la familia durante la pandemia del COVID-19. ¿Quiénes serán mis entrevistadas o entrevistados? Serán mis familiares, los que viven conmigo como los que no viven, pero tengo comunicación telefónica. Esto está dirigido también para niños o niñas que viven en casa y a veces están con su abuelita nada más, con su abuelito. Entonces, para ellos es necesario, ¿no?, algún familiar que les apoye a través del teléfono, a través del celular, cuando llamen o envíen mensaje. Tienen familiares que están lejos, entonces que ellos les ayuden con sus respuestas a sus preguntas, ¿ya? No hay ningún problema si es que no viven contigo, pero tú puedes hacerle la entrevista de forma oral o de manera escrita, como ya lo habíamos dicho. Siguiente aspecto. ¿Qué información espero recoger? La información. A ver, chicos, ¿qué información esperamos recoger después de esta entrevista? Recuérdense, chicos, también que ustedes tienen que elaborar, ¿no?, su respuesta de esta información para que de repente los gustos que más quieren, ¿no?, hacer sus familiares en casa. Recuérdense que también debemos de tener esa información, pero eso ya depende de ustedes, chicos. ¿Qué pregunta quieren hacer para mejorar la convivencia en su familia? Los cambios que cada uno de ellos experimentó antes y después de la pandemia y las emociones y actitudes que han tomado frente a ellos. De repente algunos se sintieron aburridos, cansados, entonces voy a identificar esas emociones, esas actitudes que han tenido frente a ello para mejorar la convivencia familiar, ¿no? De repente también entre sus preguntas pueden hacer qué es lo que más te gusta hacer, cosa que ya ustedes, por ejemplo, los que viven en su hogar, dentro de su casa, pueden elaborar juegos más adelante de lo que más les gusta hacer a la mayoría de sus familiares, ¿ya? Pero eso depende de ustedes, chicos, lo que ustedes quieran hacer. Siguiente aspecto, ¿para qué me servirá la información que recogeré? Como les acabo de decir, les va a servir para mejorar la convivencia familiar, ¿ya? Pero también pueden colocar esta respuesta.
para reflexionar sobre los hábitos que tenemos en casa y mejorar la convivencia familiar. Ya, eso depende de cada uno de ustedes que quiere elaborar su entrevista. Puedes responder estas preguntas luego de copiar la tabla en tu cuaderno u hojas de reuso. Esta tablita lo van a copiar en su cuaderno y van a dar respuestas a estas preguntas. Ya, chicos y chicas, ¿qué es lo que desean hacer en su entrevista y para qué les servirá? En base a eso van a responder a estas 4 preguntas y estaremos planificando entonces nuestra entrevista. Ahora te toca a ti. Escribe tu entrevista. Una vez que hayas planificado tu entrevista, podrás empezar a elaborarla. Inicia redactando las preguntas. Con el fin de orientarte, hemos preparado la siguiente tabla que te ayudará con la elaboración de tus preguntas. Si lo consideras necesario, puedes incorporar más aspectos e interrogantes en tus averiguaciones. Recuerden, chicos, ya que les servirá de ayuda el consejo que les doy, es que lo que queremos nosotros es mejorar la convivencia en el hogar para que no estén aburridos, para que no estén de repente enojados, molestos, estresados. Entonces ustedes pueden agregar aquí información, ¿no?, que deseo conocer. Pueden agregar más, incluso pueden agregar respuestas a esta tabla. Pero por ahora lo vamos a hacer con estas 3 para que les sirva de ejemplo a ustedes. Pero son ustedes los que están planificando su entrevista, ¿ya? Quizás aquí puedes agregar información, ¿no? ¿Qué juegos son los que más te gusta realizar? Entonces te va a servir para hacer una pregunta. ¿Te gusta jugar a la gallinita ciega? ¿No? Entonces ya juegan, pues, ¿no? Y ya cuando elaboren su cartel, más adelante, ahí les va a servir toda esta entrevista que han planificado. A ver, vamos a darle ejemplo entonces a esta información, ¿ya? Información que deseo conocer. Los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. ¿Qué pregunta podría plantear para obtener esta información? Eso es lo que nos está preguntando, ¿ya? ¿Qué pregunta puedo realizar para obtener esta información? Recuerden que la pregunta tiene que ser clara, directa, concisa, precisa, para que el entrevistado te dé su respuesta más firmemente, sin dudar, o que sea entendido por el entrevistado. Entonces, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué acción realizas que antes de la pandemia no hacías? ¿No? Esa es una pregunta. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué cambio identificas en tu familia después de la pandemia? Siguiente información que quiero conocer. El sentir y las emociones de las personas frente a este cambio. ¿Qué preguntas puedo plantear? A ver, vamos a ver. ¿Cómo te sentiste al identificar estos cambios que has adquirido a causa del COVID-19? Siguiente pregunta. ¿Qué emociones identificas debido a los cambios adquiridos frente al COVID-19? Son 2 preguntas que te pueden servir de ejemplo, ¿ya? Siguiente pregunta. Situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia. A ver, ¿qué preguntas puedo hacer para identificar las situaciones positivas? A ver, 1. ¿Qué situaciones positivas han ocurrido en tu familia debido a la pandemia y o cuarentena? Ya ustedes le hacen la pregunta y la persona tendría que responder cuáles son esas situaciones positivas, que también las hemos visto ayer, ¿no? Por último, ¿qué acciones positivas identificas en tu familia debido a los cambios que ocurrieron? ¿No? Son ejemplos nada más, chicos, de preguntas que ustedes pueden hacer. Pero yo sé que ustedes son unos capos, sus preguntas son más claras, más sencillas, más cortas. Porque a veces cuando veo sus preguntas son más precisas todavía. Yo les estoy haciendo un poquito más largas. A ver, sigamos aprendiendo. Revisa tu escrito. Recuerden que ahorita solamente les he dado un ejemplo de preguntas, nada más, chicos y chicas. Así que luego que hagan ustedes sus propias preguntas, vas a analizar si tu escrito está bien o si falta mejorar. Al terminar de redactar las preguntas, revisa el texto que escribiste. Considera que el lenguaje debe ser claro para las entrevistadas o entrevistados.
En tu escritura debes cuidar tu ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación. A ver, la primera pregunta. ¿Qué acción realizas que antes de la pandemia no hacías? Segunda pregunta, ¿qué cambios identificas en tu familia después de la pandemia? 3. ¿Cómo te sentiste al identificar estos cambios que has adquirido a causa del COVID-19? 4. ¿Qué emociones identificas debido a los cambios adquiridos frente al COVID-19? 5. ¿Qué situaciones positivas han ocurrido en tu familia debido a la pandemia y o cuarentena? Y 6. ¿Qué acciones positivas identificas en tu familia debido a los cambios que ocurrieron? Chicos, todas estas preguntas no son necesarias aplicarlas. Solamente apliquen las que necesitan nada más. Como les dije, de repente son 3, 4 preguntas, listo. No es necesario aplicar todas las preguntas, porque si ustedes se dan cuenta, estas dos están orientadas al mismo propósito. Estas dos también están orientadas al mismo propósito de información. Entonces son ustedes los que van a hacer una sola pregunta para encontrar la información, porque si tú le vas a responder, lo vas a preguntar lo mismo, va a decir que 2 veces me está preguntando lo mismo. Por eso es que ustedes son los que tienen que analizar cuál de estas preguntas van a considerar que sea necesario para que recolectes la información que tú necesitas. Quizás ninguna de estas preguntas te parece factible, ninguna de estas preguntas las entiendes, ninguna de estas preguntas te gusta. Plantea tus propias preguntas, ¿ya? Esto es solamente un ejemplo. Ahora, solicita a un integrante de tu familia que lea tus preguntas, ¿ya? Realiza también las correcciones necesarias. ¿Qué aspecto debes de mejorar en tus preguntas? ¿Y qué mejoraría en una próxima oportunidad? A ver, vamos chicos, con tu familia. Vas a reflexionar junto con tu familia. Cuéntales de la entrevista que has planificado para identificar los cambios y emociones que han tenido a consecuencia de la pandemia o aislamiento social. Cuéntales brevemente qué es lo que has aprendido sobre la entrevista y cómo lo estás planificando. Pídeles que revisen también tus preguntas y que te digan si comprenden o no, para poder plantear las preguntas de tal manera que sea entendible. Si tus familiares leen tus preguntas y no entienden, tienes la posibilidad de volver a plantear tus preguntas para que sea entendible por los demás, ¿ya? Así que allí está tu familia para que te ayude. Ahora sí, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes de hoy. Primera pregunta. ¿Qué parte del proceso de elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? 2. ¿Se te presentó alguna dificultad? 3. En la elaboración de la entrevista, ¿qué te pareció más sencillo? ¿Cuáles fueron tus dificultades y por qué? Muy bien, chicos y chicas. Recuerda organizar toda tu información. Ahora vas a guardar el guión de tu entrevista, que son las preguntas, ¿ya? En tu portafolio. Si puedes, envíale también tus evidencias a tu docente para que te revise y te dé algunos consejos de mejora también, ¿ya? Ahora sí, chicos y chicas, llegamos a la parte final de esta actividad. Muchas gracias por tu atención. Se despide la maestra Ana Lee. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta si te ayudé en un poquito. Chao, chao.